La Guerra de Vietnam, también conocida como la Segunda Guerra de Indochina, fue un conflicto que tuvo lugar en Vietnam, Laos y Camboya desde el 1 de noviembre de 1955 hasta el 30 de abril de 1975. Fue una lucha entre las fuerzas comunistas, lideradas por Vietnam del Norte y apoyadas por sus aliados comunistas, y el gobierno de Vietnam del Sur, respaldado por Estados Unidos y otras naciones anticomunistas. Esta guerra surgió de las tensiones prolongadas derivadas del colonialismo francés y la expansión del comunismo en el sudeste asiático. El colonialismo francés y la Primera Guerra de Indochina. Vietnam había estado bajo dominio colonial francés desde mediados del siglo XIX. Tras la Segunda Guerra Mundial, Ho Chi Minh, un revolucionario comunista, buscó establecer un Vietnam independiente. En 1945, declaró la República Democrática de Vietnam, que solo fue reconocida por países comunistas. Esto llevó a la Primera Guerra de Indochina, que duró desde 1946 hasta 1954, entre las fuerzas francesas y el Viet Minh, el movimiento nacionalista liderado por comunistas. Tras 8 años de combates, el conflicto terminó con los Acuerdos de Ginebra en julio de 1954, dividiendo Vietnam en el paralelo 17, con el gobierno comunista de Ho Chi Minh controlando el norte y un gobierno prooccidental bajo el emperador Bao Dai gobernando el sur. El surgimiento del conflicto en Vietnam. Los Acuerdos de Ginebra estipulaban elecciones para unificar Vietnam para 1956, pero el presidente de Vietnam del Sur, Ngo Dinh Diem, con el apoyo de Estados Unidos, se negó a celebrarlas. Diem, un anticomunista ferviente, estableció un régimen represivo que alienó a muchos vietnamitas del sur, en particular a la mayoría budista. Esto llevó al aumento del apoyo al Frente de Liberación Nacional, FLN, también conocido como Vietcong, una insurgencia comunista en el sur que buscaba derrocar a Diem y reunificar el país bajo el gobierno comunista. A finales de la década de 1950, el conflicto entre el Vietcong y el gobierno de Vietnam del Sur se intensificó, con el norte suministrando ayuda a la insurgencia. Esto marcó el comienzo de una guerra civil a gran escala en Vietnam del Sur. Estados Unidos, temiendo la expansión del comunismo en Asia, se involucró cada vez más, proporcionando ayuda financiera y asesores militares al sur. Escalación de la participación estadounidense. En agosto de 1964, ocurrió el incidente del Golfo de Tonkin, en el que supuestamente las lanchas torpederas norvietnamitas atacaron a buques de la Marina estadounidense. Este evento condujo a la resolución del Golfo de Tonkin, que permitió al presidente Lyndon B. Johnson aumentar la participación militar estadounidense sin una declaración formal de guerra. En marzo de 1965, llegaron las primeras tropas de combate estadounidenses a Vietnam, marcando el comienzo de la participación directa de Estados Unidos en la guerra. A lo largo de finales de la década de 1960, Estados Unidos incrementó su presencia militar en Vietnam, alcanzando un máximo de más de 500.000 soldados en 1968. La guerra vio un uso generalizado de bombardeos aéreos, particularmente en la Operación Rolling Thunder, una campaña de bombardeo sostenida contra Vietnam del Norte. A pesar de la presencia masiva de tropas estadounidenses, el Viet Cong y el Ejército de Vietnam del Norte, EVN, continuaron con sus tácticas de guerra de guerrillas, lo que dificultó a las fuerzas estadounidenses y survietnamitas asegurar una victoria decisiva. La ofensiva del Tet. Uno de los puntos de inflexión más significativos de la guerra de Vietnam fue la ofensiva del Tet, lanzada por los norvietnamitas y el Vietcong el 31 de enero de 1968. La ofensiva fue una serie de ataques coordinados contra más de 100 ciudades y pueblos en Vietnam del Sur. Aunque las fuerzas estadounidenses y survietnamitas repelieron finalmente los ataques, la magnitud y la intensidad de la ofensiva impactaron al público estadounidense, lo que llevó a una oposición generalizada a la guerra. La ofensiva del Tet demostró la resiliencia de las fuerzas norvietnamitas y del Vietcong, a pesar de las numerosas bajas que sufrieron. También destacó las limitaciones de la estrategia militar estadounidense en Vietnam, ya que la guerra se veía cada vez más como imposible de ganar.
El apoyo público a la guerra en Estados Unidos disminuyó drásticamente, lo que llevó al presidente Johnson a anunciar que no buscaría la reelección en marzo de 1968. Nixon y la política de vietnamización. En 1969, el presidente Richard Nixon asumió el cargo con la promesa de lograr una paz con honor en Vietnam. Su administración implementó una política de vietnamización que tenía como objetivo retirar gradualmente las tropas estadounidenses y transferir la responsabilidad de la guerra al ejército de Vietnam del Sur. Esta política fue acompañada por campañas de bombardeo secretas en los países vecinos, Camboya y Laos, con el objetivo de interrumpir las líneas de suministro norvietnamitas a lo largo de la ruta Ho Chi Minh. A pesar de los esfuerzos de la vietnamización, las fuerzas de Vietnam del Sur tuvieron dificultades para contener la insurgencia comunista por su cuenta. Estados Unidos continuó su retirada, y para 1973 se firmaron los Acuerdos de Paz de París, que llevaron a un alto el fuego y a la retirada de las últimas fuerzas estadounidenses. Sin embargo, la guerra entre Vietnam del Norte y Vietnam del Sur continuó. La caída de Saigón. La fase final de la Guerra de Vietnam llegó en la primavera de 1975, cuando las fuerzas de Vietnam del Norte lanzaron una ofensiva masiva contra Vietnam del Sur. El ejército survietnamita, debilitado por la ausencia de apoyo estadounidense, no pudo detener el avance. El 30 de abril de 1975, la capital de Vietnam del Sur, Saigón, cayó ante las fuerzas comunistas, marcando el fin oficial de la Guerra de Vietnam. El país fue reunificado bajo el control comunista y Saigón fue renombrada como ciudad Ho Chi Minh. El impacto de la guerra. La guerra de Vietnam tuvo profundos efectos en Vietnam, Estados Unidos y el mundo en general. En Vietnam, la guerra resultó en la muerte de aproximadamente 2 millones de civiles, 1.100.000 soldados norvietnamitas y del Vietcong, y entre 250.000 y 450.000 soldados survietnamitas. La destrucción causada por la guerra dejó gran parte del país en ruinas y llevaría décadas para que Vietnam se recuperara. En Estados Unidos, la guerra dividió profundamente a la nación y erosionó la confianza en el gobierno. Fue la primera guerra en ser cubierta extensamente por la televisión, y las imágenes gráficas del conflicto jugaron un papel importante en la formación de la opinión pública. El movimiento contra la guerra, que había comenzado a principios de la década de 1960, creció hasta incluir a millones de estadounidenses, incluidos estudiantes, intelectuales y veteranos. La guerra de Vietnam también tuvo un impacto duradero en la política exterior de Estados Unidos. La guerra fue un factor clave en la adopción del llamado Síndrome de Vietnam, una reticencia a involucrarse en intervenciones militares en el extranjero sin objetivos claros. Esta cautela influyó en la política exterior de Estados Unidos durante décadas, ya que los líderes buscaron evitar otro atolladero al estilo de Vietnam. Vietnam después de la guerra. Después de la caída de Saigón, Vietnam se reunificó como la República Socialista de Vietnam. El nuevo gobierno, liderado por el Partido Comunista, enfrentó la enorme tarea de reconstruir el país. Los años posteriores a la guerra estuvieron marcados por dificultades económicas, ya que Vietnam luchó por recuperarse de la devastación de la guerra y la pérdida de ayuda exterior. El gobierno implementó políticas económicas socialistas, incluida la colectivización de la tierra y la nacionalización de la industria, pero estas medidas no lograron aliviar la pobreza de manera significativa. A finales de la década de 1970, Vietnam se involucró en otro conflicto, esta vez con su vecino Camboya. El gobierno vietnamita, bajo el liderazgo del secretario general Le Duan, intervino para derrocar al régimen de los Khmeres Rojos, que había cometido un genocidio en Camboya. Esto llevó a una breve pero intensa guerra fronteriza con China en 1979, ya que China apoyaba a los Khmeres Rojos. Vietnam permaneció aislado de la comunidad internacional durante gran parte de la década de 1980, pero el gobierno comenzó a adoptar reformas de mercado a finales de los años 80 y principios de los años 90 bajo la política de Doi Moi, o renovación.
Estas reformas ayudaron a estimular el crecimiento económico y Vietnam se reintegró gradualmente en la economía global. Para principios de la década de los años 90, Vietnam comenzó a normalizar sus relaciones diplomáticas con varios países, incluido Estados Unidos. En 1995, Estados Unidos y Vietnam restablecieron relaciones diplomáticas formales, marcando un nuevo capítulo en la historia entre las dos naciones. Lecciones de la Guerra de Vietnam. La Guerra de Vietnam dejó lecciones profundas tanto para Vietnam como para Estados Unidos. Para Vietnam, la guerra fue una lucha de décadas por la independencia y la reunificación bajo un sistema comunista. Aunque la victoria comunista trajo la reunificación, los costos humanos y materiales fueron inmensos y las secuelas económicas persistieron durante décadas. No obstante, Vietnam logró eventualmente estabilizarse y desarrollar una economía en crecimiento, lo que demuestra su capacidad de recuperación. Para Estados Unidos, la Guerra de Vietnam planteó preguntas fundamentales sobre el papel del país en el escenario mundial. La guerra provocó una reevaluación del intervencionismo estadounidense y la estrategia de la contención del comunismo. La experiencia de Vietnam dejó a los líderes políticos y militares con una mayor precaución sobre el uso de la fuerza en el extranjero, influyendo en las futuras intervenciones militares y en la política exterior durante la Guerra Fría y después de su fin. La Guerra de Vietnam sigue siendo uno de los conflictos más controvertidos y traumáticos del siglo XX. Comenzó como una lucha local contra el colonialismo y evolucionó hasta convertirse en un conflicto internacional que involucró a grandes potencias, incluidos Estados Unidos, la Unión Soviética y China. La guerra no solo transformó Vietnam, sino que también tuvo un impacto duradero en la política exterior estadounidense y en la percepción global de las intervenciones militares. El fin de la Guerra de Vietnam en 1975 marcó un punto de inflexión tanto para el sudeste asiático como para la política mundial. Aunque Vietnam fue reunificado bajo el comunismo, las secuelas del conflicto continuaron moldeando las vidas de millones de personas. Hoy en día, la guerra se recuerda como un trágico recordatorio de los horrores del conflicto y de las consecuencias no deseadas de las intervenciones extranjeras en guerras civiles.